¿Soy la mala por echar a mi hijo y a su novia? Esta situación me ha tenido un poco confundida, así que uno de mis vecinos me sugirió que la publicara aquí. Tengo 55 años y dos hijos, George, de 31 años, y Gabriel, de 29 años. Gabriel se comprometió recientemente, y estoy ayudándola a planear la boda en mi tiempo libre, algo que toda la familia espera con emoción. Excepto George. George se divorció recientemente de su esposa de 7 años, Susana, de 28 años, después de que dijo que la chispa se había apagado. Tienen un par de gemelas juntas, Amy y Alice, de 6 años, y están tratando de establecer una relación de crianza conjunta saludable. Susana es una gran madre para mis nietos, y me decepcionó que George renunciara tan rápido a su relación sin siquiera intentar la terapia de pareja. Pero no era asunto mío ni lugar para decir nada al respecto. El drama comenzó cuando George trajo a su nueva novia a cenar a mi casa. Conoció a su novia, Bethany, de 25 años, a través de un colega de trabajo, y han estado saliendo durante 4 meses. Durante la cena, Gabriel y yo estábamos discutiendo arreglos florales, y Bethany sintió la necesidad de preguntarle a George si se casaría de nuevo. George tosió antes de responder que tendría que pensarlo, lo que pareció desanimar a Bethany. Bueno, esto hizo que Alice llorara diciendo que quiere que mamá y papá se amen de nuevo. George y Bethany simplemente se quedaron allí mientras mi nieta lloraba desconsoladamente. Después de consolar a Alice, aparté a George y le pregunté si estaba seguro de Bethany, a lo que me respondió que no era asunto mío. Le dije que si era mi asunto a quién invitaba a mi casa y a la vida de mis nietos, ya que los he estado cuidando en mi tiempo libre mientras él trabaja. Él y Susana comparten la custodia al 50%. George se enfadó y dijo que la culpa la tenía Gabriel por mencionar bodas en primer lugar. Le dije que dejara de actuar como un niño y que se alegrara por su hermana. Luego Bethany sintió la necesidad de intervenir, y decirme que ella y George estarían juntos sin importar cuánto me gustara su exesposa. Después de eso, di por terminada la conversación y les pedí que se fueran. George y Bethany se marcharon, me mostraron el dedo medio y dejaron a mis nietos en mi casa a las 7 de la tarde. Tuve que llamar a Susana para que recogiera a los niños, ya que tenían escuela al día siguiente, y yo tenía una prueba de pasteles con Gabriel al día siguiente. Siento que no debería tener que decirle a mi hijo de 31 años que se alegre por su hermana o discutir con una mujer desconocida a quien nunca antes había conocido en mi propia casa. ¿Soy la mala? Comentarios relevantes. George necesita pagar la guardería por un tiempo. La verdad es que George no puede permitirse la guardería con la pensión alimenticia, y la pensión que le debe a Susana. Acepté cuidar a mis nietos como un favor para él. Amo a mis nietos. Pero desearía que George apreciara los miles de dólares que le estoy ahorrando cada mes. Simplemente deja de cuidarlos y él volverá suplicando. Lo haría si pensara que podría permitírselo. Podemos estar en desacuerdo, pero no quiero que mi hijo se quede sin hogar. Tal vez necesiten reconsiderar el acuerdo de custodia si él no puede cuidar de ellos. Si Susana se hiciera cargo de más custodia, George le debería más pensión alimenticia, que ya le está costando mucho trabajo pagar. Además, significaría que Susana tendría que trabajar a tiempo parcial, lo cual no es realmente una opción en su industria. Alice necesita terapia. Mi esposo y yo hemos sugerido que George pague por su terapia, pero él sigue diciendo que necesita ahorrar y no puede permitírselo. ¿Qué exactamente preguntaste cuando le preguntaste si estaba seguro de Bethany? Le pregunté si realmente era el momento adecuado para presentarla a la familia, dado que sus hijas todavía son sensibles sobre el divorcio y están tratando de asimilarlo. No le pregunté en el contexto de, ¿Bethany es la indicada para ti? Lo que quise decir fue, ¿estás seguro de que este es el momento adecuado para presentarla? No tenía una aversión inherente hacia Bethany, pero tal vez habría sido mejor presentarla a mis nietos después de que se recuperaran del divorcio. George preguntó si podía traer a Bethany de antemano. George me preguntó si Bethany podía venir 20 minutos antes de la hora acordada para su llegada. Así que no podía decir que no en ese momento.
No eres el malo, pero tu hijo ciertamente lo es. Me alegra que al menos Bethany haya visto sus intenciones, pero es triste que ninguno de ellos haya consolado a tu nieta. Parece realmente elegante. Diagonal S. Nota. El diagonal S indica sarcasmo en el comentario. Quizás George debería pagar por la guardería por un tiempo. Parece que necesita aprender a madurar. Tal vez si sus ingresos se ven afectados, su novia de 25 años no lo vea como un buen partido. Ten cuidado, o antes de que te des cuenta, estará embarazada y los tendrás viviendo contigo para que él pueda ahorrar, es decir, cuidar del bebé. Bethany no debería haber comenzado eso como invitada en tu casa durante la cena. Fue poco tactuoso e impoluto de su parte poner a George en un compromiso frente a todos los demás. George está equivocado al culpar a su hermana por el comportamiento de Bethany. Y, más que nada, está equivocado al no ser más solidario y amoroso hacia sus hijos, quienes han pasado por mucho. No eres el malo. Yo le habría dicho a mi hijo que nunca trajera a esa mujer de vuelta a mi casa, que no me mostrara su mal comportamiento de nuevo y, sobre todo, que actuara como si sus hijos fueran su prioridad. Estoy decepcionado porque tu comportamiento no es digno de un hombre. Reflexiona sobre eso, hijo. Actualización, mismo post, día siguiente. No esperaba que esta publicación ganara tanta atención, y quiero agradecer a todos los que dieron sus opiniones honestas y sugerencias útiles. Esta situación ocurrió hace unas horas, y pensé que era adecuado hacer una actualización. Bethany vino a mi casa para disculparse por cómo actuó en la cena de la semana pasada. Me dijo que estaba embarazada de 2 meses, y que George la había dejado después de que se lo dijo, porque tiene demasiada responsabilidad y no quiere estar en la vida del bebé. Luego pasé la mayor parte de 3 horas hablando con Bethany sobre el bebé y lo que quiere. Ella dice que quiere quedarse con el bebé, incluso si George se niega a estar en su vida, y le dije que la ayudaría con el cuidado del niño si lo necesita, ya que no tiene familia cerca. Antes de enojarme con George, pensé en llamarlo y darle la oportunidad de explicarse. George estaba enojado porque Bethany se presentó en mi casa, y insistió en que no era su hijo. Le dije que debería hacerse una prueba de paternidad y me pidió $500 para cubrirla, ya que está pasando por dificultades económicas. Le dije a George que tiene que resolverlo por sí mismo, ya que está a punto de ser padre de 3 hijos, y que debe hacer lo correcto por sus hijos. George luego colgó. Bueno, 2 horas después, recibí una llamada de Susana para decir que George no había recogido a los niños como había acordado previamente, y me preguntó si podía dejar a Amy y Alice en mi casa porque tenía que trabajar. Acepté que los dejara y traté de llamar a George nuevamente. Lo llamé 12 veces y todas fueron a correo de voz. No sé dónde está George y he llamado a su lugar de trabajo para tratar de averiguarlo. Sin embargo, se negaron a decirme algo. He aceptado cuidar a Amy y Alice hasta el miércoles, y Susana ha informado este incidente a CPS, Servicios de Protección Infantil. Supongo que planea solicitar la custodia completa, y no puedo culparla. En este momento, estoy preocupada de que George haya desaparecido en algún lugar o haya hecho algo irresponsable. Estoy disgustada y no le haré ningún favor en el futuro a menos que tenga una muy buena explicación y acepte cierta responsabilidad. Fue difícil escribir esto, pero me hizo bien sacarlo de mi pecho. Gracias a todos por responder a mi primera publicación. Comentarios relevantes. Comentario con muchos votos negativos, pero me gustó la respuesta de la escritora. Comentarista: oye, estás decepcionada de tu hijo por rendirse en su matrimonio tan fácilmente, y apuesto a que tú y tu nuera le han estado diciendo a las gemelas que mamá y papá van a volver juntos. Apuesto a que le pediste a tu nieta que dijera algo así para ayudar a papá a darse cuenta de que haría feliz a todos. Deberías dejar de entrometerte en la vida personal de tus hijos y buscar alguna afición de una vez. Escritora: entonces, me debes bastantes donas, ya que estás completamente equivocado. Me entrometo en los asuntos de mi hijo cuando está siendo un padre irresponsable, y no asume la responsabilidad de sus hijos. Bethany está embarazada, es su turno de cuidar a las gemelas y no aparece por ningún lado.
Esto solo demuestra que debería haber hecho su vida personal aún más de mi incumbencia. Alice causó un conflicto y tú lo empeoraste al preguntar sobre Bethany. Alice tiene 6 años, difícilmente pretendía causar un conflicto, como tú lo dices. Es una niña de 6 años que no entiende por qué sus padres ya no viven juntos. Nunca le pregunté a George si estaba seguro acerca de Bethany en el sentido de si es la indicada. Lo pregunté en el sentido de si estaba seguro de que está tomando la decisión correcta al presentarla a la familia tan pronto, dado que su propia hija claramente no está lista para pensar que su papá se va a casar con otra persona todavía. No me importa con quién George termine saliendo, pero tiene hijos de los que preocuparse, y mis nietas deben venir antes que cualquier mujer aleatoria con la que haya estado saliendo durante 4 meses. George, su señoría, ya estoy muy ajustado económicamente. No puedo pagar la pensión alimenticia por otro hijo. Ningún juez jamás. Oh, de acuerdo. Estoy seguro de que esta no es la primera vez que George ha sido un egoísta, centrado en sí mismo e inmaduro. El hecho de que George haya llevado a una mujer con la que ha estado saliendo durante 4 meses a conocer a sus hijas de 6 años dice mucho sobre él. Sumando el hecho de que se niega a tener algo que ver con su hijo más reciente, parece aún peor. Pensé que Bethany fue una tonta por su comentario en la cena, pero el hecho de que esté embarazada lo pone en una nueva perspectiva. Aún así, no fue la pregunta correcta hacerla en público, pero al menos se disculpó con el autor original. Esto parece real debido a lo frustrante que es. Parece estar haciendo lo mejor que puede, y está igual de desconcertada por las acciones de su hijo que todos los demás. George es demasiado joven para estar pasando por una crisis de la mediana edad y ciertamente no puede permitírselo. ¿Soy el malo por esperar un trato igual para mis hijos? Mi suegra vive a menos de 10 minutos de mi casa. Al principio estaba muy feliz. Tenía una gran conexión con mi hijo mayor. Lo tenía a dormir en su casa una vez cada pocos meses. Yo tenía gemelos recién nacidos en casa, y cuando crecieron un poco, los llevaba uno a la vez para hacer actividades aproximadamente una vez al mes. Pensé que estaba haciendo lo que podía para ayudarme. Estaba agradecida. Luego mi cuñada tuvo un bebé. Ahora, mis hijos solo existen en días festivos. De repente, mi suegra está en casa de mi cuñada limpiando, haciendo jardinería, cuidando al bebé si su hija quiere hacer literalmente cualquier cosa. Les cocina, les lleva golosinas y los invita a cenar pizza y ver películas. Mi cuñada trabaja, yo soy ama de casa y educo a mis hijos en casa, además de dirigir un pequeño negocio. Cuidaba a mi sobrino y luego a mi sobrina cuando nació de la mencionada cuñada durante el turno de trabajo de mi cuñada y mi cuñado. Hasta que pedí que me pagaran, entonces me despidieron. Mi suegra empezó a tener los jueves libres en su trabajo, así que invitaba a mi cuñada desde que se despertaba para pasar todo el día allí como cuidado de niños gratuito, podía dormir una siesta y comer almuerzo y cena allí, y le preparaba un almuerzo para llevar a su trabajo nocturno. Lo llaman Día de la Abuela. Después de 4 años, mis 4 hijos se preguntan por qué solo sus primos tienen el Día de la Abuela. Mi esposo y yo hablamos, y realmente le molesta que su madre trate a su hermana como una princesa, pero a él como si solo existiera si puede hacer algo por ella. Acordamos darle una última oportunidad y presentarle nuestro punto de vista de manera clara. Ya lo habíamos intentado antes, pero ella siempre cambia de tema. Le contamos sobre los niños que preguntan sobre tener un día de la abuela. Ella se muestra horrorizada. Dice que no tiene más tiempo para dar. Le digo que no estoy pidiendo un día adicional, pero que mis hijos la quieren, y podríamos hacerlo cada 2 semanas y turnarnos. Ella me rechaza de inmediato. Dice que probablemente ni siquiera hará el día de la abuela de todos modos, ya que está muy ocupada. Esto fue en Pascua, y no se ha perdido ningún día de la abuela excepto por vacaciones, en las que fue con ellos para cuidarlos. Se sintió disgustada de que le preguntara, pero no creo que sea justo para mis hijos. No estoy pidiendo ni siquiera la mitad de lo que está ofreciendo libremente a mi cuñada. Siento que nos está castigando a mí y a mis hijos por ser una madre que se queda en casa. Mi elección, mi consecuencia. Pero mi cuñada trabaja. ¿No debería ser su elección y su consecuencia? Ahora ellos, mi suegra,
Sus dos hijas y mi cuñado, nos tratan a nosotros como si fuéramos los malos por preguntar. No eres el malo. Tuve el mismo problema con mi suegra cuando su hija comenzó a tener hijos. Mis hijos solían preguntar, ¿podemos ir a casa de la abuela? ¿Va a venir la abuela? Como tú, hablé con mi esposo al respecto, pero él se negó incluso a mencionárselo. Así que, cuando no llamó a nuestro hijo de 6 años en su cumpleaños, incluso me preguntó si ella había llamado, le dije, no, no lo hizo, pero la verás en tu fiesta. Estaba furiosa porque había herido sus sentimientos. Mi esposo y yo nunca hablamos del favoritismo frente a los niños. Ellos se dieron cuenta por sí solos. Ella me llamó 2 días después de su cumpleaños, y me preguntó si me estaba preparando para su fiesta. Mantuvimos una conversación superficial y luego mencioné casualmente lo que mi hijo menor había dicho. Ella estalló. Empezó a decir cosas como que estaba ocupada ayudando a su hija a ir al supermercado. Fue entonces cuando le dije exactamente lo que pensaba, que su hija era perezosa, que la usaba, y todo lo que mi esposo y yo habíamos discutido sobre cómo ignoraba los partidos de béisbol de nuestros hijos, las funciones escolares, etc., y que los niños estaban empezando a notarlo y nos preguntaban al respecto. Luego le dije que pensara en lo que le había dicho, porque nunca lo mencionaría de nuevo, y que era su pérdida cuando se perdía las cosas. Y luego colgué. Ella no cambió. Yo también era ama de casa. Pero mi cuñada también lo era. Así que si tu suegra no cambia la forma en que trata a tus hijos, eso no es culpa tuya. Es culpa de ella. Y si tus hijos no quieren tener nada que ver con ella cuando sean mayores, eso también es responsabilidad de ella. Ella lo ha hecho así. No tienes nada de qué sentirte culpable. No hay malos, tienes la libertad de pedir el mismo trato, y ella tiene la libertad de pasar tiempo con quien quiera. Entiendo por qué tú y tu esposo están molestos, pero también puedo ver el punto de vista de tu suegra. En primer lugar, esa es su hija, creo, no su nuera, por lo que su relación es diferente a la tuya con tu suegra. El hecho de que tu cuñada trabaje, y tú seas una madre que se quede en casa probablemente también influye mucho. Existe la suposición de que no necesitas tanta ayuda en la vida cotidiana como un hogar con 2 padres que trabajan, y entiendo por qué ella sentiría la necesidad de ofrecer más apoyo a ellos. Además, si entiendo correctamente, tienes 4 hijos y tus suegros solo tienen 2. Es mucho más fácil ayudar con 2 niños que con 4 y definitivamente más fácil que con 6. Me sorprendería mucho si alguien me pidiera que me comprometiera a cuidar a 6 niños todas las semanas. Eso es mucho pedir. Incluso pasar de 2 a 4 niños cada 2 semanas es mucho. Tu suegra también trabaja, por lo que ya tiene tiempo limitado. Parece que está utilizando el tiempo limitado que tiene disponible para ayudar lo mejor que puede. El hecho de que necesites menos ayuda probablemente es un factor importante. No eres un malo por preguntar, pero puedo entender por qué ella no quiere acomodar a ti y tus hijos en este momento. Actualización, 1 año después. Vaya, ha pasado un tiempo y ha sucedido mucho. Intentaré resumirlo rápidamente. 1. Dejé de publicar casi nada en las redes sociales porque mis cuñadas enviarían mensajes de texto y llamarían a mi esposo al día siguiente de mis publicaciones interpretando las cosas, y diciendo que estaba hablando mal de su madre diagonal o de ellas. No lo estaba, ni siquiera podía publicar sobre lo que hacíamos en familia los fines de semana. Sabían que mi esposo no tiene redes sociales, y parecía que estaban tratando de ponerlo en mi contra. Lo siento, chicos, no funcionó. 2. Estaba tan estresada que mi médico cree que eso me causó un pequeño derrame cerebral el año pasado cuando sus mentiras estaban en su punto máximo. Estoy bien ahora, pero fue aterrador en ese momento. 3. A pesar de que sabíamos que sería difícil, cuando la hermana de mi esposo voló desde otro estado, pasamos mucho tiempo con su familia para que los niños pudieran ver a su tía. Mi terapeuta me dio varias estrategias para lidiar con ellos, principalmente el Grey Rocking, lo cual ayudó mucho. Mi suegra comenzó a tratarme bastante bien unos días antes de que volara mi cuñada. Ella estaba en su mejor comportamiento, supongo que para que mantuviera la boca cerrada durante la visita. Mis hijos solo la habían visto 3 veces desde la conversación de Pascua. Sin disculpas, sin intento de compartir el día de la abuela con mis hijos. 4. La visita fue terrible. Mi cuñada local fue completamente grosera y desagradable.
El último día, cuando llegué a casa, hice que los niños hicieran algo, y llegué a mi habitación y me eché a llorar. Mi esposo, que tuvo que trabajar el turno de noche todo ese tiempo, se despertó y me consoló. Él ni siquiera quería ir a despedirse de su cuñada esa noche debido a su comportamiento, pero le dije que sería solo una pieza más de municiones que usarían en nuestra contra, así que fuimos. 5. Un mes después escribí un pie de foto no relacionado en una foto sobre cómo la curación duele. Nada personal, solo sobre cómo cuando creces ves las cosas un poco más claro y cómo puede doler, pero que vale la pena al final. La hermana de mi esposo, que vive lejos, comenzó a enviar mensajes de texto a mi esposo, y a mí al día siguiente diciendo que eso era un ataque contra su madre. Nunca había dicho nada malo sobre mi suegra a nadie en mi vida. Lo máximo que hice fue publicar anónimamente aquí en Reddit o hablar con mi esposo. Mi esposo mencionó que estaba de acuerdo con mi publicación y que sentía lo mismo. Ella se volvió nuclear. Esa conversación terminó su relación. En ese tiempo vieron mi página de Reddit porque no estaba escondiendo nada y quería que ella conociera nuestro lado, ya que solo había escuchado un lado. Aún así, tomó el lado de mi suegra y mi cuñada. Desconcertante, lo sé. 6. El Día de Acción de Gracias está cancelado, jaja. Mi esposo recibe un mensaje de texto de su madre diciendo que cancelaría el Día de Acción de Gracias. Él le desafió y le dijo que no tenía que cancelar solo para ocultar el hecho de que todavía tendría a su hija adorada y su familia allí. Simplemente no iríamos. Tuvimos un pequeño Día de Acción de Gracias en familia, y nuestro hijo de 14 años dijo que fue su Día de Acción de Gracias favorito. Tampoco asistimos a la Navidad. 7. El humo se disipa. Sin que yo lo supiera, mi esposo tuvo la oportunidad de solicitar un nuevo trabajo dentro de la misma empresa para la que trabaja. Ya había tenido varias oportunidades antes, pero él dice que esta se sintió diferente. Llega a casa y cambia mi mundo. Este trabajo conlleva mudarse a varios estados de distancia. Nunca había imaginado que él se mudaría de estado. Este es el hombre que compró una quitanieves solo para poder quitar la nieve de los caminos de su madre y hermana. Este es el hombre que permitiría que su cuñado trabajara en el coche de su hermana en su garaje, y dejara su coche afuera durante una semana porque nunca habían pedido la pieza que sabían que necesitaban antes de comenzar a desarmarlo. Este es el hombre que cortaba leña todos los años para ellas, pero nosotros nunca tuvimos una estufa de leña. 8. Él se postuló y obtuvo una gran oferta. Decidimos que necesitábamos visitar el área antes de tomar la decisión. En el camino de regreso, su hermana lo llamó gritando y regañándolo por mudarse. Ella es un poco controladora, si no lo has notado hasta ahora. Y vio que se le estaba escapando de las manos. Los niños estaban en el vehículo con nosotros y podían escuchar todo, a pesar de que no estaba en el altavoz y estábamos en un vehículo ruidoso. Mi esposo terminó la llamada. 9. Nos encantó el área. Los niños dijeron que ni siquiera querían volver a casa. Mi esposo y yo hablamos extensamente sobre los pros y los contras. Nunca una vez entraron en la ecuación mis suegros. Al final le dije que era su decisión, y que yo lo haría funcionar sin importar lo que él sintiera que era correcto. Aceptó y regresamos a casa. 10. Mi esposo le dijo a su madre al día siguiente de que regresamos a casa. Ya lo sabía por mi cuñada, pero tuvo que decírselo oficialmente. Le dijo que teníamos varios meses para preparar nuestra casa para vender, y que le gustaría que ella nos visitara allá. Ella dijo que estaba bien. Durante los siguientes meses, ella pasó por nuestra casa como 3 veces por unos minutos, porque pasaba y nos veía allí. Dejó nuestros regalos de Navidad para que los lleváramos con nosotros, demostrando a mi esposo que nunca tuvo la intención de venir a vernos ni de apoyarlo. 11. Estoy prohibida en la casa de mi cuñada porque todo es culpa mía. Luego invitó a toda mi familia a la fiesta de cumpleaños de mi sobrina, excepto a mí. Esta es la sobrina, y el sobrino, a la que solía cuidar de forma gratuita durante 3 años hasta que pedí que me pagaran y luego me despidieron. Historia en mi página. Mi esposo puso la invitación en el refrigerador para que nuestros hijos vieran lo mezquina que estaba siendo su tía. Tuvo la audacia de enviarle un mensaje a mi esposo para confirmar la asistencia, y él le dijo que si yo no estaba invitada, entonces ninguno de nosotros estaba invitado. 12. Ponemos en venta nuestra casa. Mi cuñada está enojada por el precio, pensando que es demasiado alto. La vendemos por aún más, jaja.
13. Hacemos una fiesta de despedida. Mi suegra y mi cuñada aparecen solo para salvar las apariencias. Fue tan cómico ver cómo trataban de pretender que sabían algo sobre lo que habíamos estado haciendo sobre nuestros planes. La gente lo notó y comentó. Los niños les dieron abrazos rápidos cuando se fueron. No se derramaron lágrimas. Mi suegra tuvo la audacia de abrazar a mi esposo y decir: ¿sabes que no tengo favoritos en su despedida? 14. Nos mudamos a varios estados de distancia y somos muy felices. Una vez que te establezcas, organiza una barbacoa e invita a los vecinos para que puedas conocerlos. Públicalo en tus redes sociales. Si la empresa de tu esposo tiene una fiesta de vacaciones, publica algunas fotos de eso también. Si decoras para Navidad, públicalo. Luego, el 1 de enero, cambia tus configuraciones a privadas y bloquea a tu suegra y a tu cuñada. Si te interesa la jardinería, planta un jardín la próxima primavera. No sé en qué parte del país se encuentra varios estados de distancia, para personalizar tu nuevo hogar. Tal vez planta un jardín de mariposas o un comedero para colibríes, si son comunes en tu área, con un jardín debajo o una fuente solar, y ponle el nombre de la hija que perdiste. Leí tu perfil, lo siento mucho. Si los niños piensan que es una buena idea, investiga la adopción de abuelos. Si todavía planeas educar en casa a los niños, únete a un grupo de padres que también educan en casa. No puedo decir con certeza, pero sospecho que cuanto más tiempo pase, tu suegra deseará que las cosas fueran diferentes, y que hubiera tratado mejor a tus hijos. Si es demasiado tarde, eso es asunto suyo. Disfruta de tu nueva vida lejos de la tóxica que dejaste atrás. Haz nuevos amigos y deja que los antiguos sepan que siempre son bienvenidos. Vuelve a tu negocio de Etsy o tal vez encuentra un trabajo divertido a tiempo parcial o completo. Es un comienzo completamente nuevo. Hazlo genial. A veces no sacas la basura, a veces la dejas atrás. Mudarse a cientos de millas para alejarse de tanta negatividad, juicio, manipulación y toxicidad es una buena forma de hacerlo. Edit. Cambió la redacción para mayor claridad, y pongo esto aquí para responder en general a varios comentarios a mi comentario. Sin lugar a dudas, Ob no es un ángel y no es el narrador perfecto. ¿Quién lo es? Todo lo que podemos hacer es basarnos en la información proporcionada, y la información proporcionada dice que fue muy sabio salir de allí. Siempre he creído que la idea de que huir nunca es una buena idea es una completa tontería. A veces es la mejor idea. Personalmente, he visto ambas caras de la situación con personas como esta, publicando citas motivacionales en las redes sociales, y el historial me hace suponer que son un narrador poco confiable. En mi experiencia, siempre se presentan como la víctima y cambian gran parte de la narrativa. Lo único en lo que puedo creer en esta publicación es que ambos lados querían y necesitaban separarse, pero ninguno quería hacerlo debido a la familia.